todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy hablaremos de un caso muy fuerte que en su momento conmocionó a toda España. Estoy hablando del caso de las asesinas de San Fernando, unas amigas que deseaban saber lo que era matar a otra persona y acabaron matando a otra amiga suya con una frialdad tremenda. Ya habían intentado matar a otra persona, aunque sin ninguna suerte, ya que se echaron atrás en el último momento, aunque esto mismo no sucedió cuando quedaron con su amiga, la que finalmente acabó asesinada por estas. Este caso me lo habían comentado hace ya unos días y realmente me pareció un caso bastante interesante. Por eso finalmente lo he traído al canal, porque realmente es que tiene de todo. Sinceramente, este caso tiene de todo. No entiendo cómo dos muchachas en plena adolescencia pueden tener tanta frialdad para acabar con una compañera de clase y amiga suya como tuvieron estas dos chicas. Fue algo alucinante. Me quedé sinceramente bastante anonadada. Si os gusta este vídeo, dadle un buen like, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, suscribiros. Dicho esto, comencemos. El crimen de Clara conmocionó a toda España por la frialdad con la que se habían conducido las dos amigas al atacarla. De hecho, hasta poco antes de su muerte, Clara también era amiga de ellas y esto hizo que el caso fuera todavía más terrible. Todo sucedió el 26 de mayo del año 2000 a las 21:30 horas. Clara García Casado tenía pensado pasar la tarde con sus amigas y telefoneó a su novio Manuel para decirle que esa noche no se verían. Raquel Carles Torrejón, de unos 17 años, e Iria Suárez, de 16, eran compañeras de Clara en el Instituto Isla de León de San Fernando y llevaban un tiempo sin salir juntas, por lo que esa noche decidieron verse e ir al parque El Barrero. Raquel e Iria eran dos chicas que vestían con estilo gótico, a las que les gustaba el espiritismo, tanto que en el pupitre del instituto tenían grabado una tabla Ouija. Clara tenía la preocupación de repetir curso y le pareció buena idea pasar un rato aquella noche con ellas para despejarse, pese a que a Manuel no le pareció buena idea, ya que esas chicas no le caían bien, ya que las consideraba bastante raras. De camino a El Barrero se cruzaron con un amigo llamado Gorka. El chico dijo que las vio reírse y que llevaban cerveza. Fue el último que la vio con vida antes de que sus amigas la mataran. Pasadas las 3 de la mañana, el teléfono sonó en casa de Manuel. Eran los padres de Clara, que estaban tremendamente preocupados porque su hija aún no había vuelto a casa. Le preguntaron si habían salido juntos aquella noche, pero él dijo que no y que ella había quedado con sus amigas, Raquel e Iria. José Antonio García, suboficial de la Marina y padre de Clara, denunciaba la desaparición de su hija ante la policía el día 27 de mayo a las 8 de la mañana. Los agentes comenzaron a interrogar a su novio, que repitió todo lo sucedido. Afirmó que había quedado con algunos amigos ya que su novia tenía otros planes y que se había encontrado con las amigas de su chica y que le dijeron que al final Clara no había salido con ellas. Esto le pareció un tanto extraño, ya que ésta le había comentado todo lo contrario, pero ellas estaban bastante relajadas y pensó que habría cambiado de opinión y quedado con otros amigos. Finalmente, la policía encontró el cuerpo de Clara cerca del parque, sobre las 2 de la tarde, mostrando heridas que eran muy inusuales. Los agentes buscaron tanto a Raquel como a Iria, quienes fueron trasladadas a la delegación policial para ser entrevistadas. Al llegar ambas a la comisaría, el padre de Clara les dijo: ¿qué le habéis hecho a mi hija? A lo que Raquel le contestó que ella no había sido. La madre de Clara, enfurecida, agarró a Iria por los pelos. Los agentes de la policía detectaron una herida bastante profunda de cuchillo en el antebrazo derecho de Iria, mientras ella estaba prestando testimonio, y fue relacionado con la muerte de Clara. Y aunque lo que declaraban era lo mismo, había ciertas contradicciones en las versiones.
lo que demostraba que ambas estaban mintiendo. La policía intensificó el interrogatorio y acabaron autoinculpándose. El médico forense llamado Agustín Sibón, que revisó el brazo de Iria, aseguró haber notado desde el principio que había un mismo patrón en las heridas de Clara y en las de Iria. Comentó que cuando le mencionó a Iria ese detalle, a ella se le acabó descomponiendo la cara. Raquel, en la habitación de al lado, mataba su nerviosismo fumando de una manera bastante compulsiva, hasta que en un momento se le escapó una extraña pregunta a quien la interrogaba. ¿Qué podría pasarle al que hubiese matado a su amiga? Raquel se sintió atrapada con su propio comentario y finalmente acabó reconociendo: nosotros hemos matado a Clara. Había confesado el crimen. La policía salió disparado hacia la otra sala donde estaba Iria y le hizo saber a la joven que su amiga había hablado y había confesado lo que ambas habían hecho. Finalmente, ambas admitieron que el viernes 26 de mayo del año 2000 engañaron a su compañera de colegio y amiga para llevarla al parque de El Berrero, en San Fernando. De esta manera buscaban concretar su terrible plan: matarla. La verdad del asesinato de Clara García Casado tenía un móvil, que era un asesinato satánico. Así que el procedimiento que siguieron para matarla fue tremendamente macabro y muy retorcido. Justo después de beber unas cervezas, se tumbaron en el césped a ver las estrellas. Le dijeron que cerrara los ojos y les contara lo que se le pasaba por la cabeza en ese momento. Ella estaba en el centro de ambas. Entonces Iria sujeta a Clara y Raquel, con una navaja, apuñala reiteradamente a la chica, mientras Iria le gritaba: «Sigue, sigue», para que siguiera hundiendo la navaja en el cuerpo de la joven una y otra vez. Aunque ésta suplicó con el último aliento de vida que la dejaran irse, acabaron por rematarla con 32 navajazos. Acabó muriendo degollada. Raquel e Iria dejan el cuerpo tirado y, amparadas en la oscuridad del lugar, escapan de la escena. Tras el atroz asesinato, se duchan, se cambian de ropa y vuelven a salir para festejar el asesinato que acaban de cometer, bebiendo algunas copas. Sus escabrosas confesiones se sumaron a la evidencia recolectada. En las casas de esas jóvenes las pruebas estaban totalmente a la vista. En la humilde vivienda de Raquel, los policías habían encontrado clavada en una maceta una navaja. El arma sería luego identificada como la que habría sido usada en el crimen. También hallaron la tabla Ouija para llamar a los espíritus y más de 20 libros sobre brujería. Fue la misma Raquel, antes de ser interrogada, quien los acompañó hasta la casa de Iria. Esta joven, al contrario que su amiga, vivía en un buen vecindario, tenía una familia bastante respetable y gozaba de una buena situación económica en aquellos momentos. Apenas Iria abrió la puerta, los investigadores notaron que en su antebrazo derecho llevaba un vendaje. Le preguntaron cómo se había lastimado y ella les dijo, muy tranquila y relajada, que se había cortado con un vaso de vidrio. Mientras las chicas eran llevadas a declarar, los detectives siguieron con la búsqueda y recolección de pruebas. Observaron ropa recién lavada colgada en la terraza, pero no parecía del todo limpia. Las pericias determinarán tiempo después que tenía sangre de Clara. En el cuarto de Iria encontraron mucho más: sus cuadernos personales donde revelaba su afición por los ritos satánicos, y en su computadora hallaron 35 cuentos gores, una especie de subgénero del terror donde la violencia no es sutil, sino brutal y explícita, y cuadernos con anotaciones satánicas. En uno de esos cuentos se relataba un asesinato demasiado parecido al que habían cometido. Además, las coartadas para la noche del crimen estaban manuscritas por ella misma.
Apasionadas por el ocultismo y la brujería, Iria Suárez y Raquel Carles Torrejón habían planificado con cartas del tarot el crimen que iban a cometer en el descampado. En una caja la policía encontró que había cartas del tarot. Una de ellas era la doncella bajo la torre, que simbolizaba el asesinato de Clara cerca de la torre del cuartel de infantería de San Fernando. Uno de los testigos del crimen, el soldado que hacía guardia en el observatorio de la Marina, declaró haber escuchado unos extraños ruidos y haber oído decir a una chica: «¿Me habéis traído aquí para matarme?». Si bien reconoció que no llegó a ver absolutamente nada, alertó al oficial de guardia, pero este le restó importancia a lo escuchado y no se hizo absolutamente nada. Las chicas mantuvieron una actitud tremendamente fría y sin mostrar arrepentimiento alguno. Estaban totalmente tranquilas y dijeron que mataron a Clara para experimentar lo que se sentía y así también hacerse famosas. También como tenían como modelo a Juan Rabadán, que muchos recordaréis como el asesino de la katana, que por cierto sería bastante interesante traerlo un día de estos. Y pensaban que ellas mismas serían conocidas como las brujas de San Fernando. Intentaron ponerse en contacto con Rabadán y le enviaron cartas en varias ocasiones, pero este nunca les llegó a responder. Quienes arrestaron a Raquel e Iria estaban tremendamente impresionados. Las chicas no habían derramado ni una sola lágrima durante su confesión. Imperturbables, habían detallado su plan paso por paso. El abogado de los García Casado, llamado José Ignacio Quintana, contó algo que le resultó especialmente perturbador en esos momentos. Las había llegado a escuchar canturrear de lo más tranquilas desde los calabozos. Los expertos psiquiátricos concluyeron que a la hora de elegir a la víctima seguramente habían pensado que Clara las había dejado de lado cuando empezó a salir con su novio Manuel. Solo unos pocos meses antes de todo esto, Clara, Raquel e Iria conformaban un trío aparentemente bastante inseparable. Habían llorado abrazadas ante la noticia de que Raquel tendría que repetir el año por su mal rendimiento en el instituto. Pero Clara poco a poco se había empezado a distanciar de las que eran sus amigas. No creía en los extraños delirios de magia negra de sus amigas y prefería hacer otras actividades mucho más alegres. Además, había conocido a un chico que era tremendamente atractivo y muy deportista. Cuando empezó a salir con Manuel, terminó por alejarse de sus amigas. Estas, entonces despechadas, la escogieron como víctima. Días antes del asesinato, Iria le dijo a Raquel: «¿Quieres que mate a esta? Mataré por ti». En otro de los retorcidos escritos de Iria, quien según la policía era la cabecilla del dúo, decía: «Me he sentido muy alegre de saber que tengo a alguien que me protege. En el cuarto hay algo o alguien, no está vacío y me reconforta». Iria se refería a Demon, su supuesto demonio de la guarda. Otra fabulación que revelaba una adolescente obsesionada con la frontera de la muerte. Los padres de Clara las conocían, pero creyeron que eran unas chicas de lo más normales. No podían estar más equivocados. Para los amigos del colegio, las dos eran raras y no salían con ellas, pero realmente nunca llegaron a pensar que pudieran ser peligrosas. El director del instituto aseguró que no habían tenido problemas de conductas y hasta el profesor de ética afirmó que les tenía bastante aprecio. Nadie vio venir semejante acto tan atroz por parte de estas dos adolescentes. La familia de Raquel era totalmente desestructurada y carecía de recursos económicos. No podían pagar ni el alquiler de su casa. Los vecinos dijeron que la madre, llamada Francisca Torrejón, juntaba dinero como podía y trabajando de cualquier cosa, pero no quisieron especificar en qué solía trabajar. Su padre había sido adicto. Después de haber estado separados durante algún tiempo, cuando Raquel cumplió los 14 años, volvieron a convivir juntos.
Justo en esa época empezaron a emerger los problemas psicológicos de Raquel, que fue atendida en varias ocasiones por los servicios sociales por ansiedad, sadismo y otros problemas mentales. Iria Suárez, en cambio, provenía de una familia que sí tenía recursos. Al momento del crimen, su padre era un militar destacado que estaba destinado en Bosnia. Iria era percibida por el resto de sus compañeros como una persona un tanto extraña, pero a la misma vez bastante inteligente. En los escritos que se encontraron decía cosas como estas: nunca fui una chica normal, nunca jugué a las muñecas como las demás, yo las rapaba. Me dicen loca solo porque hago lo que me gusta. Loca porque hago lo que ellos no serían capaces. La máxima satánica es matar a las personas que te han dado la vida, tus padres. Los peluches, al llegar a mis manos, perdían los ojos. Claramente, sus padres no habían leído lo que ella escribía. De haberlo hecho, se habrían percatado de que algo no andaba muy bien y que su hija seguramente necesitaba algún tipo de ayuda. Las cartas que las tres amigas se habían intercambiado en los tiempos que precedieron al asesinato eran una radiografía perfecta de lo que estaba pasando. En ellas, las dos acusadas se quejaban de que Clara ya no salía con ellas, que no las veía, que ponía distancia de las brujerías y las teorías satánicas que le proponían. Y era cierto. Clara había dejado de verlas, prefería salir con su novio. Ya no le parecían tan interesantes sus locuras. El grupo se estaba desquebrajando. Eso que denominaban amistad presentaba fisuras insalvables para la psiquis de las dos adolescentes endemoniadas. Frustrada por el alejamiento de Clara, Iria empezó a idear cómo acabar con la vida de su amiga. Iria escribió en su ordenador, de manera oculta, los cuentos gore que haría realidad con ayuda de su amiga Raquel. De allí se desprende también que ambas sabían que no les pasaría mucho si eran acusadas, ya que eran menores de edad y, según ellas, padecían una psicopatía. Eso fue tecleado por Iria 3 meses antes, el 26 de mayo del año 2000. Fueron acusadas de asesinato bajo la ley del menor y condenadas a solo 8 años de internación en un centro de menores y a 5 años de libertad vigilada. El juez consideró que ambas sabían perfectamente lo que hacían aquella terrible noche. Ellas fueron las primeras en ser juzgadas bajo la ley del menor. En el juicio se demostró que habían intentado matar a otra mujer en los baños del centro comercial Bahía Sur. Una mujer embarazada, que huyó y frustró sus planes. Tanto Raquel como Iria consiguieron acceder a permisos especiales antes de cumplir la mitad de la condena. En 2005 quedaron en régimen semiabierto, con salidas a la calle para trabajar, pasear o estudiar. La legislación española no contempla darles una nueva identidad a las menores criminales. Por ello, las asesinas siguieron usando sus verdaderos nombres y en sus fichas policiales su pasado violento fue eliminado. Iria Suárez empezó a gozar de este sistema en un centro de menores de Galicia. Raquel Carles Torrejón salió en julio de 2005 de un centro de menores. El juez de Cádiz, Enrique Machón Ramírez, le permitió vivir en una residencia con tutores. El padre de Clara dijo frente a la noticia sentirse indefenso, indignado e impotente. Estamos destrozados. Es un sinsentido. María Casado, la madre de Clara, tildó al juez de sinvergüenza y de estarlos provocando para conseguir que fueran ellos los que terminaran en la cárcel si se cruzaban con las asesinas de su hija. Al diario El País, el 4 de noviembre de 2005, María le dijo: la ley del menor es una mierda. Las asesinas nunca se van a reinsertar porque son unas psicópatas. Finalmente, los padres de Clara, José Antonio García y María Casado, optaron por acabar guardando silencio. Lucharon por endurecer las penas en casos como el que les había arrebatado la vida de su hija e impulsaron la Fundación Clara García Casado, que tuvo un recorrido bastante escaso. Hace años que decidieron marcharse de San Fernando junto con su otro hijo.
José Ignacio Quintana, el abogado que los representó en su momento y que aún a través de los años sigue manteniendo una relación con la familia, explica: hace tiempo que no quieren hablar con los medios. Lo que ha pasado, esa familia no tiene nombre, fue un crimen impactante, absolutamente horrendo, sin explicación. No hubo móvil. Mataron solo por saber qué se sentía al matar, y esa irracionalidad acrecienta aún más la barbarie cometida. De Raquel poco más se sabe, posiblemente se dedicó a la peluquería, pero poco más. La familia de Iria tuvo que deshacerse de sus bienes luego del juicio para poder hacer frente a los 246.415 euros que les impuso el juez por responsabilidad civil. Iria Suárez estudió psicología en su estancia en el centro de Montedelo. Luego fue a vivir con su madre a Vigo. Amplió sus estudios en pedagogía para poder trabajar con niños. Finalmente acabó trabajando en Reino Unido en la escuela primaria West Oxford durante unos 10 meses, y donde la BBC descubrió el pasado asesino de ella, y en el diario The Sun, donde también fue expuesta. Iria estuvo trabajando en el centro durante el curso 2016-2017, de noviembre a julio, y su labor consistió en estar con niños de 4 o 6 años. La joven ocultó a sus empleadores su pasado delictivo para conseguir el contrato, y fueron agentes de la Policía Nacional Española, gracias a una llamada anónima, quienes pusieron el hecho en conocimiento de las autoridades del condado. Al haber cometido el crimen cuando era menor, este había desaparecido del registro de antecedentes, por lo que en ese momento su expediente estaba totalmente limpio. En España, las condenas pueden eliminarse del registro de un condenado cuando cumple 28 años y si el delito se cometió cuando era menor de 18. El condado donde se encuentra la escuela reprendió en su momento a la dirección de la escuela por no haber sido mucho más cuidadosa en sus contrataciones, y el colegio denunció a su vez a Iria por no haber informado de su pasado. Sin embargo, la denuncia no tenía ningún tipo de recorrido, ya que la chica en realidad no cometió ningún delito según las leyes españolas. Es decir, ese delito ya había caducado y como había sido eliminado, no existía tal delito. El caso tuvo una enorme repercusión en el Reino Unido, donde diarios como el sensacionalista The Sun tituló "Asesina en la escuela primaria. Horror. Una escuela primaria contrata como profesora asistente a una conocida asesina adolescente que cortó el cuello de la chica y la apuñaló 32 veces. En declaraciones a este medio, el condado se exculpó de toda responsabilidad en esta contratación y recordó que eran exclusivas de la escuela. Por su parte, en la escuela se argumentó que no tenían modo de saber todo lo ocurrido, ya que su expediente estaba completamente limpio. Y hasta aquí el caso de las asesinas de San Fernando. Sinceramente fue un caso, como ya habéis podido escuchar, bastante tremendo. Fue un caso que además causó en su momento mucha indignación, ya que estaba instaurada la ley del menor y fue el primer caso que se juzgó bajo esta ley. Un caso bastante gordo de dos muchachas que habían asesinado a otra a sangre fría de una manera bastante terrible y dura, y que no mostraron en su momento ningún tipo de arrepentimiento. Como ya comenté, canturreaban estando en la celda. Por lo tanto, no estaban demostrando ningún tipo de arrepentimiento por lo que habían hecho. Y esto hizo que la gente estuviera bastante molesta. Es más, creo que se llegó a organizar manifestaciones en contra de esta ley justo por este juicio. Y, sinceramente, esto hizo que fuera el caso todavía más conocido y hubiera un boom bastante grande en cuestión de información en su momento. Y cuando a mí me mostraron este caso, realmente me quedé bastante anonadada, porque aunque no lo recordaba muy bien y no recordaba este caso, sí que es cierto que era un caso bastante terrible, que tuvo bastante repercusión en su momento, que además fue al poco de lo del asesino de la katana, que sí que recuerdo haber escuchado bastante más información en su momento de eso, o por lo menos yo estuve más pendiente de ese caso,
y sinceramente fue algo bastante terrible. No sé lo que pensaréis sobre este caso, por favor dejádmelo en la cajita de comentarios y como siempre pues me gustaría que comentaseis qué es lo que os parece. Sinceramente yo me quedo anonadada con la frialdad de algunas personas para hacer ciertos actos y más con esa edad. Dicho esto, hasta la próxima y muchas gracias por haberme visto.